Si uno se pone a pensar, hace no tantos años el hecho de ir a un supermercado y recibir 35 bolsitas era impensado, pero nos hemos acostumbrado a consumir este tipo de material sin preguntarnos cuáles podrían ser las consecuencias, como nos acostumbramos a usar los envases plásticos. Claro, cuando viene la creciente y la basura nos inunda, ahí nos damos cuenta que tal vez nuestros hábitos de consumo no son los mejores y uno le pregunta al tiempo que recibe al director nacional de Medio Ambiente, ¿es posible que esta normativa comience a revertir algo que para los uruguayos se ha hecho costumbre y normal? Bueno, esa es la idea, ¿no? Eso es lo que hemos visto que sucede a nivel global. Uruguay forma parte de un grupo de países que ONU Ambiente ha designado como líderes del trabajo en lo que es basura y plásticos y basura marina, que es el gran problema que se está viendo hoy a nivel de la humanidad, ¿no? Ayer había circulado un video con una iniciativa para poder limpiar una de las islas más grandes de basura plástica, que es la que está entre Hawái y el continente, que es cada vez más grande, y la verdad que impresiona ver esa... Sí, para que la gente tenga una idea, esa isla a la que está haciendo referencia Alejandro Nario es del tamaño de toda Francia. Sí, exactamente. Y hay 3 o 4 más a nivel global, que es donde las corrientes confluyen y empiezan a acumular. Y eso es lo que uno ve visible a nivel macro. Después la radiación ultravioleta comienza a degradar las bolsas y empieza a generarse lo que se llama el microplástico, que empieza a generar otro tipo de problemas que no estábamos acostumbrados a estudiar, que la ciencia está estudiando en este momento y que ya ha disparado todas las alertas a nivel global, porque ese microplástico empieza a incidir en las cadenas tróficas del océano. Y bueno, la verdad que es a una velocidad, en una década, digamos, ha cambiado mucho todo esto. Pasó de ser algo súper interesante utilizar, liviano, resistente, impermeable, a ser una verdadera pandemia, ¿no? Ahora bien, usted me disculpará que le trace cierto paralelismo, pero uno piensa, Uruguay suscribió en su momento los acuerdos de Kioto, siendo un país que prácticamente a lo que es la contaminación a nivel global no sumaba. Los grandes contaminadores del mundo estaban por fuera y vaya que han peleado porque caiga el protocolo de Kioto. Más allá de la cifra de 1.200 millones de bolsas plásticas que realmente nos rompen los ojos y que nos tendría que llevar a reflexionar, en los hechos, en lo que es esa contaminación global de la que estábamos hablando y que genera una Francia de basura en un océano, lo nuestro es irrisorio. Pero ¿por qué es importante? ¿Cómo considera usted que hay que decirle a la gente que es importante cambiar este hábito? ¿Sabes lo que pasa? Lo que vos decís es cierto. Si vos mirás la generación, Asia diría que hoy es el 80% de la generación de basura plástica. Eso está muy estudiado. Ni siquiera, a diferencia de otras cosas, como puede ser el cambio climático, ni siquiera el primer mundo es el principal generador, sino hoy es el continente asiático, ¿no? Que utiliza de forma desmedida el plástico, pero llega un punto que uno también tiene que pensarlo desde la responsabilidad individual. En realidad, una actitud en China o en Uruguay es la que termina definiendo las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde... Claro, pero sería mucho más lindo que la actitud la tuvieran los chinos. No, por supuesto, por supuesto. Porque lo que global, inciden... A nivel global mueve la aguja y eso se está trabajando, y por eso las iniciativas de la ONU, decir, bueno, en realidad utilicemos los países exitosos para trasladar a esas situaciones, y bueno, y eso en algún momento va a comenzar a hacer restricciones económicas y de otro tipo a modelos de gestión. Es lo que ha pasado, lo que pasó con el clima, lo que ha pasado con las convenciones, distintas convenciones ambientales. A nivel de la salud, lo que ha pasado con la industria tabacalera. Empieza después el mundo a tener restricciones para cambiar eso, pero necesita tener liderazgos y países donde van avanzando en ese tema. Por eso ONU Ambiente le interesa tener en los distintos continentes países como referencia para mostrar de que se puede hacer y que es exitoso. Entonces pasa a poder exigirlo ya más fuerte en otros países. Muy bien, viniéndonos un poco al mundo este que tenemos cerquita, ese que tenemos de repente en la periferia, particularmente de la capital, en donde no hay un curso de agua, en donde la presencia de plástico en cantidades que ya no se pueden definir es la constante. Entonces, más allá de una buena norma que puede ser esta,
de las bolsas plásticas, con el tema de los envases plásticos, con el tema de la utilización del plástico en general para tanta actividad, ¿cómo se puede trabajar? Porque ¿cuánto más aguantamos de generar esta cantidad de basura que va a parar a los lugares, a los ecosistemas más vulnerables? Sí, bueno, y esa es la segunda pata que te decía. Más allá del problema global, nosotros tenemos nuestros problemas particulares, que son nuestros cursos de agua internos, los problemas que le genera la intendencia a los sistemas de saneamiento y drenaje, digamos. O sea que en realidad también tenemos un problema interno. No solo es que nos aportemos poco al problema de los océanos, que quizás en ese aspecto sea cierto, pero también tenemos los problemas internos de los ecosistemas fluviales nuestros. Esta ley se complementa con otra que está presentada y que ya vi que en el Senado comenzaron a votar algunos artículos en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que es la Ley General de Residuos. El tema de las bolsas plásticas es un tema sectorial, es un tema de alto impacto y visibilidad por el tipo de material y cómo vuelan las bolsas y cómo están en todos lados. Pero obviamente que si uno no lo complementa con una ley donde estimule la recuperación de materiales y el reuso de esos materiales y pasar de lo que se llama un ciclo de vida lineal donde se saca el material de la naturaleza, las materias primas, digamos, agua, energía, se fabrica algo, se lo usa en 2 o 3 meses, porque un refresco, ¿cuánto está en el mercado? Entre que lo fabrican y lo venden y lo usan, con suerte, 6 meses a reventar. Dependiendo el momento del año, pueden ser horas también. Puede ser mucho menos si la demanda es alta, y después ese envase te queda cientos de años cuando en realidad ese material podría reutilizarse. Entonces hay que pasar a la economía circular, hay que hacer una separación de materiales, hay que desestimular los materiales de un solo uso, y bueno, eso es la orientación de la ley, ¿no? Ahora bien, para ir en ese sentido, uno piensa, en virtud de la edad que tiene y de que lo vivió y sabe que no es imposible, que el vidrio es un elemento fundamental y mucho más amigable para el medio ambiente y que cumple la misma función de envase que el plástico. Pero muchos me decían, es imposible pensar en volver al vidrio. ¿Es imposible? Desde su lugar y desde su visión como técnico. No es. De hecho, tenemos una empresa que se dedica a eso. El problema es de escala y económico, de algunas barreras económicas, pero al desestimular su material, los otros materiales empiezan a ser más viables, como puede ser también las bolsas de papel u otras alternativas, o las reutilizables, o también el vidrio, o incluso utilizando el mismo plástico, pero que sean reutilizables y no de uso y tiro. Empieza a haber como un cambio porque vos estás presionando sobre desestimular algo, digamos, ¿no? No, está claro, pero considera que debería haber alguna especie de decisión política que presione un poco más para que industrias como la del vidrio, en donde el Uruguay tiene un know-how acumulado de muchísimos años, puedan de alguna forma resurgir y colaborar, más allá de si en la ecuación económica en el primer momento no cierra, porque uno piensa que si todo tiene que cerrar económicamente, los estados dejarían de hacer las cosas fundamentales. No, es que vos lo haces cerrar levantando el precio de esto otro. Entonces, la lógica de la Ley General de Residuos es que tiene un tributo ambiental justamente que castiga determinados materiales o determinadas condiciones que yo no quiero que se den. Entonces eso desplaza y hace más viable otras entidades económicas. Y además genera un fondo justamente para proyectos que incluyan la valorización de los materiales. O sea que ahí también estoy dando desde el Estado, sobre todo al inicio, que es cuando es más complicado, soporte para que ese tipo de proyectos puedan ser viables, ¿no? Como técnico, como director de Medio Ambiente, ¿cuál es la valoración que hace de este cambio en el decreto del Poder Ejecutivo que refiere específicamente a lo que es la posibilidad de estudios sobre la calidad del agua en nuestro país y las posibilidades de poner sobre la mesa la información obtenida? Bueno, nosotros trabajamos bastante en ese cambio del decreto, creo que lo que hay ahora es bastante mejor a lo que estaba propuesto originalmente. Se entra más en los recursos pesqueros y no tanto hidrobiológicos, porque yo creo que hay un tema de terminología específica, porque cuando uno habla de hidrobiológicos implicaba incluso sacar muestras de fitoplancton. Entonces, bueno, había una cuestión ahí que no era el objetivo original del Ministerio de Ganadería cuando lo propuso, pero que en los términos prácticos terminaba pasando. Entonces, bueno, hubo una comisión, se revió muchos de esos aspectos. Hay un segundo decreto que se hizo junto con ese que no se habla, y es que la acuicultura ahora va a ser objeto de estudio de impacto ambiental, o sea que en realidad
tenemos más controles sobre esa actividad desde el punto de vista ambiental. Entonces, digamos, yo creo que los cambios fueron buenos. Hay algunas cuestiones asociadas a soberanía nacional que necesitan manejarse datos con cierta prudencia, ¿no? Sobre todo lo que hace a los datos de los stocks de pesca. Ahí hay cuotas internacionales que negociar y Uruguay tiene que ser precavido, nadie muestra lo que tiene en un proceso de negociación, entonces eso hace que haya algún tipo de información que sea necesario tener cierta reserva, pero no, claramente no es para todo, no es para todas las investigaciones. Si yo estoy estudiando en el Santa Lucía, que es un humedal que quiero proteger, los datos me interesa que se conozcan, digamos, ¿no? Ahora bien, ¿usted cree que con esta nueva redacción se sale de esa censura que denunciaba la Universidad de la República? Sí, yo creo que quedan mejores condiciones, como todo lo que van a tener que hacer es definir los protocolos de intervención con la universidad y bueno, y ahí ya definir los ajustes. Como yo te decía, hay información que es sensible para el Estado, pero eso no quiere decir que toda la información que se genere relacionada a los recursos biológicos marinos tenga que tener esa censura. Nosotros no la compartimos en absoluto, ¿no?